Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Divulgando Ciencia. Mi nombre es Gustavo Herzhuber. En este video vamos a hablar sobre el coronavirus. ¿Sabías que el coronavirus causa daño cerebral? Si no lo sabías, no te pierdas este video, míralo hasta el final. Pero antes que nada quiero pedirte que si el video te gusta, le des like o me gusta, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dale click a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y sígueme también en Instagram. Bienvenidos a esta nueva entrega. Manifestaciones neurológicas de la infección por COVID-19. Una de las complicaciones neurológicas más comúnmente reportadas es la pérdida del gusto y del olfato. Sin embargo, pueden surgir complicaciones más graves, como meningitis, encefalitis, mielitis, convulsiones e ictus isquémico. Aunque todavía es demasiado pronto para comprender plenamente los efectos a largo plazo de la infección por COVID-19, los estudios anteriores sobre el SARS y el MERS pueden ayudar a predecir la probabilidad de complicaciones neurológicas persistentes. Por ejemplo, los pacientes infectados por uno de estos coronavirus desarrollaron trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, trastornos de pánico, etc. También existe el riesgo de problemas neurocognitivos por trastornos desmielinizantes similares a la esclerosis múltiple. Las tormentas de citoquinas procedentes de un sistema inmunitario hiperactivo pueden aumentar el riesgo de infarto, lo que puede provocar alteraciones de la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento de la información. Una investigación preliminar revela que incluso los casos leves de COVID-19 dejan huella en el cerebro. En agosto de 2021, un estudio preliminar pero a gran escala que investigaba los cambios cerebrales en personas que habían sufrido COVID-19 atrajo una gran atención dentro de la comunidad neurocientífica. En ese estudio, los investigadores se basaron en una base de datos existente llamada Biobanco del Reino Unido, que contiene datos de imágenes cerebrales de más de 45.000 personas en el Reino Unido, que se remontan a 2014. Esto significa, de manera crucial, que había datos de referencia e imágenes cerebrales de todas esas personas desde antes de la pandemia. El equipo de investigación analizó los datos de las imágenes cerebrales y a continuación volvió a traer a las personas a las que se les había diagnosticado COVID-19 para realizar escáneres cerebrales adicionales. Compararon a las personas que habían padecido la COVID-19 con los participantes que no la habían padecido, emparejando cuidadosamente los grupos en función de la edad, el sexo, la fecha de la prueba de referencia y el lugar del estudio, así como los factores de riesgo comunes de la enfermedad, como las variables de salud y el nivel socioeconómico. El equipo encontró marcadas diferencias en la materia gris, que está formada por los cuerpos celulares de las neuronas que procesan la información en el cerebro, entre los que habían sido infectados con COVID-19 y los que no. En concreto, el grosor del tejido de la materia gris en las regiones cerebrales conocidas como lóbulos frontales y temporales se redujo en el grupo de COVID-19, diferenciándose de los patrones típicos observados en el grupo que no había experimentado COVID-19. En la población general, es normal ver algún cambio en el volumen o el grosor de la materia gris con el paso del tiempo a medida que las personas se envejecen, pero los cambios fueron mayores de lo normal en aquellos que habían sido infectados por el COVID-19. Curiosamente, cuando los investigadores separan a los individuos que habían tenido una enfermedad lo suficientemente grave como para requerir hospitalización, los resultados fueron los mismos que para los que habían experimentado el COVID más leve. Es decir, las personas que habían sido infectadas con COVID-19 mostraron una pérdida de volumen cerebral incluso cuando la enfermedad no era lo suficientemente grave como para requerir hospitalización. Por último, los investigadores también investigaron los cambios en el rendimiento en tareas cognitivas y descubrieron que los que habían contraído COVID-19 eran más lentos en el procesamiento de la información en relación con los que no lo habían hecho. Aunque hay que tener cuidado a la hora de interpretar estos resultados, ya que están pendientes de una revisión formal por parte de los expertos. La gran muestra, los datos previos y posteriores a la enfermedad en las mismas personas y el cuidadoso emparejamiento con personas que no habían tenido COVID-19 han hecho que este trabajo preliminar sea especialmente valioso.
¿Qué significan estos cambios en el volumen cerebral? Al principio de la pandemia, uno de los informes más comunes de los infectados con COVID-19 fue la pérdida del sentido del gusto y del olfato. Sorprendentemente, las regiones del cerebro que los investigadores del Reino Unido encontraron afectadas por el COVID-19 están todas vinculadas al bulbo olfativo, una estructura cercana a la parte frontal del cerebro que transmite señales sobre los olores desde la nariz a otras regiones del cerebro. El bulbo olfativo tiene conexiones con regiones del lóbulo temporal. A menudo hablamos del lóbulo temporal en el contexto del envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer porque es donde se encuentra el hipocampo. Es responsable que el hipocampo desempeñe un papel clave en el envejecimiento, dada su implicación en la memoria y los procesos cognitivos. El sentido del olfato también es importante para la investigación del Alzheimer, ya que algunos datos han sugerido que las personas con riesgo de padecer la enfermedad tienen un sentido del olfato reducido. Aunque es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las repercusiones a largo plazo de estos cambios relacionados con la COVID-19, investigar las posibles conexiones entre los cambios cerebrales relacionados con la COVID-19 y la memoria es de gran interés, sobre todo teniendo en cuenta las regiones implicadas y su importancia en la memoria y la enfermedad de Alzheimer. Mirando al futuro. Estos nuevos descubrimientos plantean importantes preguntas aún sin respuesta. ¿Qué significan estos cambios cerebrales tras la COVID-19 para el proceso y el ritmo del envejecimiento? Y con el tiempo, ¿se recupera el cerebro en cierta medida de la infección viral? Varias décadas de trabajo han demostrado que a los adultos mayores les cuesta más procesar y manipular la información, por ejemplo, actualizar una lista mental de la compra, pero suelen mantener sus conocimientos de hechos y vocabulario. En cuanto a las habilidades motrices, sabemos que los adultos mayores siguen aprendiendo, pero lo hacen más lentamente que los jóvenes. En lo que respecta a la estructura del cerebro, se observa una disminución del tamaño del cerebro en los adultos mayores de 65 años. Esta disminución no se limita a una sola zona. Las diferencias pueden observarse en muchas regiones del cerebro. Científicos de la Unión Europea revelan daños cerebrales a largo plazo causados por COVID-19. Un estudio europeo ha descubierto que el COVID-19 puede afectar a los vasos sanguíneos del cerebro humano, en un estudio que ha planteado más preguntas sobre las consecuencias a largo plazo del virus. La investigación realizada por científicos franceses, españoles y alemanes, publicada a mediados de octubre en la revista científica Nature Neuroscience, revela que, además de atacar los pulmones, el virus también puede matar ciertas células cerebrales. Se conocen como células endoteliales y están situadas alrededor del cerebro, protegiendo el cerebelo y facilitando el flujo sanguíneo. Los vasos fantasma bloquean el flujo sanguíneo. Los científicos descubrieron que el virus había destruido las células endoteliales al observar a los pacientes que murieron de COVID. La sangre entra en regiones del cerebro que normalmente no deberían ver salir moléculas del torrente sanguíneo. En una segunda etapa, cuando las células endoteliales están completamente muertas, se crea una especie de vaso fantasma por el que ya no fluye la sangre. Pequeñas regiones del cerebro se ven privadas de oxígeno y glucosa y en consecuencia sufren. En resumen, existe el riesgo de que se produzcan microhemorragias no tan graves como un ictus que indican un riesgo de reducción del flujo sanguíneo, lo que puede tener graves consecuencias y provocar una muerte rápida. Daños potencialmente reversibles. Los hallazgos son preocupantes e inevitablemente llevan a preguntarse si las personas que han contraído COVID serán inevitablemente víctimas de problemas cerebrales. En primer lugar, hay que señalar que las muertes observadas fueron poco frecuentes y sobre todo que los daños cerebrales eran potencialmente reversibles. Hemos visto que en los hámsters, que desarrollan formas muy leves de COVID-19, el fenómeno es aparentemente reversible, por lo que podemos esperar que también lo sean los humanos. En segundo lugar, es difícil saber si las células cerebrales se dañan específicamente cuando una persona contrae COVID. El estudio muestra que este podría ser el caso de los pacientes que desarrollaron una forma grave de la enfermedad. Sin embargo, para las personas que han tenido una forma más leve de la enfermedad no hay nada seguro. A largo plazo también está la cuestión de si las lesiones en el cerebro podrían permanecer y afectar el estado de envejecimiento de un cerebro dañado. Tomando el ejemplo de la gripe española, ocurrida hace poco más de un siglo, las personas que no murieron a causa de ella tenían una mayor posibilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson más adelante. Quedan muchas preguntas sin responder
y se necesitará más tiempo y más investigación para conseguirlas. Como pudiste verlo en este video, hay dos tipos de daño cerebral que puede causar el COVID. Por un lado, tenemos el encogimiento del cerebro, de la materia gris del cerebro, que ocurre en todos los casos, desde leve a severo, o sea que no importa qué tipo de COVID tuviste, se te va a encoger el cerebro si te da COVID. Y el segundo tipo de daño, que es causado por los daños que ocurren en los vasos sanguíneos, las microhemorragias. Pero esto es más que todo para los casos severos de COVID. Entonces yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Prevenir la infección y que se te encoja el cerebro con una simple vacuna? ¿O prefieres correr el riesgo de que te dé COVID, que se te encoja el cerebro o que te mueras? Tú decides. Si el video te gustó, por favor dale like o me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Sígueme también en Instagram. Esto me ayudaría muchísimo. Muchas gracias y hasta pronto.